Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, se escucha bien, profesor. Buenas noches a todas y a todos. Hola, gracias, Dulce. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Espero que estén muy bien. Bueno, primero que nada, espero que hayan pasado unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, feliz Reyes también. Eh, y pues nada, vamos a comenzar con la última sesión de la materia. Generalmente esta última sesión siempre es un poco más corta porque ya solo presentamos la última parte del contenido que tengo preparado y tengo como algunas preguntas de reflexión y un pequeño video muy cortito eh, que resume un poco la idea de esta materia de las políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Una de las últimas partes que me gustaría presentarles, bueno, estuvimos dialogando con estas vertientes de las políticas públicas con perspectiva de género. Por un lado, las últimas sesiones con las perspectivas educativas, por otro lado, las perspectivas laborales. Aquí la última idea para abordar es dialogar un poquito sobre la última parte de un ciclo de las políticas públicas. Como bien sabemos, platicamos al inicio de la materia que las políticas públicas eran un ciclo, ¿no? Desde que se construían, identificando un problema público, se planificaban, se implementaban, se, bueno, se ponían en acción, se implementaban y al final, después de un ciclo, tiene que llegar una evaluación. Cuando hablábamos al principio de que la incorporación de la perspectiva de género no solo tenía que estar en la planeación, no solo en la implementación o no solo en la evaluación, nos referíamos a que tenía que transversalizarse, es decir, que cualquier política pública, no solo la que estuviera construida directamente eh, en buscar la igualdad entre hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBT, no tenía que estar únicamente atravesada en una de sus partes, sino el ciclo completo tenía que verse impregnado con la perspectiva de género, ¿no? En ese sentido, al llegar a la última parte del ciclo, cuando nosotros buscamos evaluar una política pública con perspectiva de género, sea una política pública que se construyó explícitamente para buscar una igualdad sustantiva y formal, o sea cualquier política pública que se construyó con ideales de perspectiva de género, eh, básicamente evaluarla nos permite analizar de manera sistemática si la política pública cumplió con sus objetivos, si produjo efectos reales, si utilizó adecuadamente sus recursos y si generó cambios sostenibles. Ujú. Desde una mirada de perspectiva de género, no basta, perdón, con medir la eficiencia de la política, sino también preguntarnos si esa política en sí realmente redujo o reprodujo o profundizó las desigualdades entre hombres y mujeres. Ujú. Entonces, hablamos de políticas que no solo se centran en esa igualdad sustantiva, sino cualquier otra política. Ujú. Decíamos en ejemplos cuando vimos como diferentes situaciones que decíamos, no, a lo mejor una política pública para apoyar a los pueblos indígenas, ¿no? En estricto sentido, no es una política pública que esté en su nombre y su construcción inicial sea la perspectiva de género. Sin embargo, si profundizamos el sistema económico, digo, el sistema social, perdón, la estructura social, nos vamos a dar cuenta de que dentro de esas personas de las comunidades indígenas que pueden encontrarse en una situación de histórica de opresión, nos vamos a dar cuenta de que existen subgrupos dentro de esas comunidades indígenas, como lo pueden ser las mujeres, que también se encuentra en una desigualdad mucho más grande, ¿no? Y entonces la política pública tendría que considerar desde un inicio esa parte. Y al final, en su evaluación, también si esos grupos en específico se vieron realmente beneficiados con la política o no, o habrá que hacer ajustes al volver a iniciar el ciclo, ¿no? ¿Qué agrega la perspectiva de género a la evaluación de las políticas públicas? Bueno, la perspectiva de género desplaza este enfoque neutral y reconoce que las políticas impactan de forma diferenciada a hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBT. Que reconoce también que existen desigualdades estructurales previas antes de la construcción de la política y el Estado tiene obligaciones reforzadas frente a grupos históricamente discriminados. Eso va a implicar que la política evalúe el acceso
a quiénes está llegando realmente la política, o a quiénes llegó la política en su implementación, y el uso, quiénes pudieron aprovecharla. Y por último, el resultado, a quién benefició realmente. Hablábamos, por ejemplo, de las políticas públicas en educación, y bueno, nos decía Dulce Abril, que toda esta parte de que ya nos encontramos en un sistema educativo en el que un niño, niña o adolescente que cambia de escuela constantemente por el trabajo de sus padres, etcétera, puede revalidar materias sin ningún tipo de problema, y que las escuelas quedan obligados para esta parte de poder estar cambiando de escuelas por X o Y situación. Una política pública que involucre la perspectiva de género desde un inicio tendría que tener datos estadísticos de que todos estos niños, niñas o adolescentes que cambiaron de escuela, que tuvieron estos desplazamientos de escuela en escuela durante un ciclo escolar, los datos estadísticos nos permitirían saber cuántos fueron niños, cuántos fueron niñas, cuáles fueron sus edades, y ver quiénes tuvieron mayor dificultades para poder incorporarse en una nueva escuela, etcétera. O sea, todos estos datos que pudieran ser en un principio meramente estadísticos, tal vez a un análisis ya en la evaluación nos permitan ver, no sé, un ejemplo, que las niñas de 12 a 15 años que tuvieron estos cambios de escuela en el ciclo escolar 2024-2025, resulta que tuvieron más complicaciones en en las nuevas escuelas a las que se cambiaron, y tuvieron disminuciones en sus calificaciones, ¿no? Entonces habrá que centrar tal vez un poco la atención en ese grupo en específico y ver si tiene algún tipo de correlación esta situación de la disminución de calificaciones con la situación de que sean niñas, niñas de 12 a 15 años, ¿no? Y habrá que hacer un análisis de si es un tema de género o qué es lo que está sucediendo en esos grupos en específico. Una política pública que se concentre en un enfoque neutral realmente no consideraría ni edades, no consideraría ni sexos, sino simplemente si se pudo acceder, si funcionó y listo. Evaluar una política pública con esa perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, nos permite ver más allá y empezar a considerar esos puntos que tal vez el estudio tradicional de las políticas públicas no se hace, ¿no? Eh, Básicamente, los errores comunes en la evaluación de políticas públicas sin perspectiva de género o ciegas al género. Bueno, primero que nada, algo que es histórico y que ya hemos platicado aquí, bueno, confundir el enfoque de género con políticas para mujeres, ¿no? Por ahí creo que si no mal recuerdo, no estoy seguro, en la primera materia que tuvimos, no recuerdo si fue con ustedes, pero hablábamos un poquito de eh, políticas ciegas al género, políticas con perspectiva de género y políticas que perpetuaban la situación de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de políticas ciegas al género es cualquiera que no tiene una comprensión ni una epistemología relacionada a la perspectiva de género. Las políticas enfocadas a reforzar los estereotipos, criterios, estigmas de la división sexogenérica pudieran decir, bueno, es que generamos una política pública eh, que capacitó a niñas y adolescentes de 15 a 16 años en el mantenimiento de sus hogares. Y entonces es una política pública que tuvo mucho éxito porque pudimos llegar a 5 millones de niñas y adolescentes. Y entonces se vende como una política para mujeres cuando realmente lo único que hace es reforzar estereotipos, ¿no? O sea, es una política que está enfocada únicamente en niñas y adolescentes de 15 y 17 años para que aprendan a lavar, a cocinar, a planchar y a atender. Realmente no es una política que realmente genere un cambio, ¿no? Es una política que pues, el Estado podría vender como una política para mujeres, pero no es una política con perspectiva de género. Ujú. Entonces, errores comunes en la evaluación y construcción de políticas públicas siempre va a ser y sigue siendo esta confusión del enfoque de género con que el género es un sinónimo de mujeres, ¿no? Sí, Dulce. Buenas noches, profesor. Ahorita que usted comenta esa parte, efectivamente todavía Ujú. se sigue o pensando que se está trabajando en pro de una política que sea garante de las mujeres y no Ujú. como lo refería.
porque, por ejemplo, los partidos políticos, dentro Sí, de la obligación que tienen que garantizar precisamente el 5% que va dedicado para las mujeres y todo lo que tenga que ver con los derechos humanos de las mujeres, no lo aplican como debe ser, lo aplican para actividades, por ejemplo, ellos implementan cursos para que aprendan a cocinar, cursos para que aprendan a realizar algunas chambritas o empiezan a tejer, cuando sí, en sí la política pública de manera originaria va enfocada a garantizar ese derecho humano de la mujer y ellos pues tal vez consideramos que lo hacen para economizar recursos, decir, bueno, es que pues me sale más barato esta parte, reunirlas y que alguien venga, alguien que está aprendiendo, que ya está en un curso y que quiere alumnas o que quiere clientas, pues la vamos a mandar para que las apoye y esto nos va a salir gratis. Entonces, a veces no es que no lo sepan, yo creo que en muchas ocasiones es claro. para tratar de obtener mejores beneficios. En ese caso, ellos como partido político así lo han manejado, aun y cuando se les han sancionado y se les ha instruido que esas políticas públicas deben de estar encaminadas tal y cual lo establece la ley. Es cuanto, bonita noche. Gracias, Dulce. Y justo se enlaza mucho con este siguiente error, ¿no? Que es que las políticas públicas incluso también solo es, como dices, alcanzar a cumplir las metas, ¿no? O sea, cumplo con la cobertura del programa que establecí, pero no realmente el impacto que generaron estos cursos, estas charlas, esto, lo que yo haya implementado. O sea, si yo cubrí y yo puedo decir en mi informe anual, no, pues es que mi política pública alcanzó a 50,000 mujeres y únicamente es la cobertura. ¿Cuánto fue la cobertura de la atención que di? Pero realmente no el impacto. O sea, de esas 50,000 mujeres que atendiste, que alcanzaste, que lograste captar, pues realmente cuántas tuvieron un cambio en su rol social, en su rol económico, en su rol político. O sea, si solo cubriste, pues la política pública está funcionando entre medias, ¿no? Realmente no está funcionando. No estás midiendo el impacto real. Ujú. Asimismo, estás invisibilizando violencias institucionales porque el propio Estado está violando los derechos, el propio Estado está vulneralizando más a estos grupos y entonces no está realmente cumpliendo con sus metas. Asimismo, bueno, culpar a las mujeres por no acceder a los programas, de que si algunas no pueden llegar a acceder, no quieren acceder a los programas, a quien se culpabiliza es a las mujeres y no al sistema que está funcionando de forma errónea, ¿no? Asimismo, evaluar las políticas públicas sin escuchar a quienes son destinadas. Y eso es otro de los principales problemas. ¿Cómo vas a evaluar una política pública y saber si funcionó o no si quienes la usaron no son consultadas? Ujú. No puedes generar una evaluación sin saber quiénes fueron destinadas, si realmente les funcionó, les sirvió para algo el programa. Y eso es algo que las políticas públicas anteriormente, pues, no incorporaban por completo. O sea, actualmente ya estamos teniendo esta apertura a la consulta, a los grupos, históricamente excluidos, que se sigue peleando y se sigue dialogando por esta inclusión, ¿no? Uno de los grupos más afectados por esta situación, los grupos indígenas, ¿no? Quienes son ignorados en las consultas para cuando atraviesan sus selvas, destruyen sus ejidos, para construir carreteras, para destruir, no sé, manglares, destruir cenotes en la Riviera Maya. Todo esto es una exclusión a la consulta de las personas que realmente van a, por un lado, disfrutar de los beneficios de una política pública, de un avance social, cultural, económico, político, y el excluirlos, pues completamente limita su capacidad de agencia, ¿no? En, ¿Levantó la mano Abril? Sí, ok, adelante Abril. Sí, yo, Te vi profe, como de aquí reojo. ahorita preciso, sí, es que ahorita que estaba precisamente viendo en estos errores para confundir, acabo de ver una noticia Ajá, donde en Querétaro creo que fue, si no hay, corríjanme, no sé dónde, sí. un hombre estaba siendo demandado por pensión alimenticia y
él hace todo el trámite para cambio de género y entonces en lugar de llamarse Cristian se llama Cristina. Y entonces ahí es donde pregunto, ya no hay la perspectiva de género, ¿cómo sería ahí esa trampa legal? Ya no aplica, sigue aplicando, ¿no? Lo que es la manutención. O sea, bueno, no he visto la noticia, pero lo que entiendo es que es una persona un hombre que transicionó Ajá. según para evadir como las obligaciones de O por manutención. gusto, o por gusto, Ah, ok, como sea, ajá. pero a lo que me refiero es que de hecho en la noticia estaban haciendo la burla de que, ay, claro, ya no es ya no se le va a poder demandar, pero si no tiene nada que ver lo que es la No, pensión alimenticia hombre o mujer, o sea, no tiene nada que ver como género, ¿sí? no, para Ahí yo nada. me De quedé con hecho, esa duda y lo estaba a mí pensando, qué dije, se me les ocurriría voy a como en pedir a este mis momento. abogados, a mis amigos Perdón. abogados que me aclaren, ¿no? O sea, según yo, Claro, no tiene nada que ver, porque de todas maneras es un progenitor, es un tutor que exacto. está en la obligación exactamente igual hombre o mujer o quimera, hasta donde se tiene que hacer así, ¿no? Y Claro, o es sea, ahorita precisamente que estamos, ese por ejemplo, enfoque de ahí género, hablando de es pensión alimenticia, no pensión paternal ni pensión maternal, ¿no? ¿Y a qué se lleva la pensión o cómo se decide la pensión? Pues primero que nada, validar la, la paternidad o la maternidad a través de pruebas de ADN. El hecho de que tú transiciones, ya sea una transición de género o transición sexual, pues estaríamos hablando no solo de que cambió tu ADN, sino realmente que hubo un cambio en su experiencia o su forma física, psicológica, pero el ADN no ha sido modificado. Entonces, si presentan una prueba de ADN, pues no va a tener nada que ver con su expresión de género, ¿no? O sea, la obligación seguirá ahí, porque justo como tú lo dijiste, es progenitor o progenitora, o sea, el ADN es lo que lo vincula con el niño o niña. Entonces, no debería de haber ninguna modificación en ese aspecto. Es lo mismo, o sea, si estamos hablando de una pareja homoparental desde un inicio, es decir, dos hombres que crían a una niña o un niño, o dos mujeres que crían a un niño o un niño y después se separan y hablamos de pensión alimenticia, va a seguir siendo lo mismo, o sea, no porque sean dos hombres o dos mujeres, va a extinguir esa obligación. Sí, Dulce Selene, pero fíjate que no había escuchado ese caso, Abril, está interesante. Bien, digo nada más para complementar, aunado a que la pensión alimenticia es imprescriptible, o sea, es un derecho Claro, estar ahí y que no puedes ser negociado. Y ese punto de la prueba de ADN es medular. No puedes tú renunciar a una obligación y aquí creo yo más bien que estaría, esa figura no se maneja mucho, pero fraude a la ley aquí creo yo que pudiera encuadrar porque estás claro. buscando evadir, entrar a otra figura jurídica para evadir una responsabilidad, una obligación. Entonces, pudiese ser también encuadrado desde el punto de vista civil y el penal, porque estás haciendo un fraude a la ley para evadir una responsabilidad. Es cuanto, gracias. Claro, sí, en el derecho entonces, civil existe esa parte del fraude a la ley, que es utilizar alguna figura jurídica para evadir otra. Claro, es muy interesante esa parte también, Selene. y ¿Ibas a decir aquí, algo, perdón, perdón, Abril? sí, nada más como pregunta. Entonces, en este caso, la que hace la demanda, el tutor que hace la demanda, tiene que volver a iniciar el juicio ahora con la nueva persona o con el nuevo nombre de la persona física y se tiene que hacer pruebas. O sea, es un más tardado, porque ya estaba demandado al hombre, pero entonces ahora tiene que Claro. demandar a la mujer. O sea, inicia otra vez el proceso. Me imagino Mira, que sí, fíjate, ¿no? la verdad desconozco esa parte. A ver si Selene nos puede dar una idea, conozca algo similar, pero está bien interesante eso. Sí, ella que sí está empapada de esto. Claro. Aquí pudiera solicitarse dentro del mismo juicio, del mismo asunto en materia civil, pudiese Sí. abrirse un expediente, un cuadernillo o un incidente de Ujú. manejo un pequeño cuadernillo en el que precisamente se manejan aquellos incidentes que se van presentando dentro del,
juicio de orden familiar, pues dentro Sí, del juicio de orden, se van armando cuadernillos y ese es un incidente. Entonces, a esa pensión, a esa denuncia, demanda de pensión alimenticia, sí, te agrega lo que es un incidente y ahí es donde se va a referir que en una primera instancia ya se había presentado la demanda por concepto de pensión alimenticia, se acreditaron con los documentos bases de la acción y se va a solicitar nuevamente. Aquí se van a agregar otros documentos en donde dices, bueno, es que ahora tengo ya mi credencial donde ya no soy Cristian, ahora soy Cristina, solicitar a las instituciones para que colaboren, proporcionen la documentación y decir, a ver, efectivamente ahí hubo una modificación porque también ya el INE ya lo permite, pero por cuanto hace a la genética, en esencia es la misma persona y claro, no se puede evadir, o sea, no debería legalmente de evadir esa responsabilidad. E insisto, ahí pudiera haber alguna cuestión penal por querer buscar algún mecanismo para evadir una obligación que no es de un día, sino es hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta que el menor o el joven concluya sus estudios. Es cuanto. Pero bueno, también hay que ver porque cada estado todavía no sé, aún y cuando ya en materia civil ya también se unificó el Código Nacional, todavía sí, los estados manejamos nuestros códigos de manera autónoma. Entonces, claro. pero sí, los alimentos a nivel nacional son imprescriptibles. Entonces, no podemos decir, yo voy a renunciar a la obligación que tengo de proporcionar alimentos a mi deudor alimentario. Perdón, en este caso sería al hijo, a los hijos, e incluso si la esposa también es susceptible de solicitar los alimentos, hasta ella le tocaría, aun y cuando ya se haya cambiado de género, ella también tendría derecho a la percepción que corresponda por cuanto hace a sus alimentos. Es cuanto. Gracias, Dulce Selene. Por ahí nos Gracias. Ahí manda puse el Abril el link. enlace. Bien, súper. Muchas gracias, Abril. Bien, entonces, justamente, bueno, este tema que salió por ahí que me parece bien interesante, no está de más poder comentarlo y agregarlo, y qué bueno que Abril nos lo envía, es bien interesante también esta parte, ¿no? Eh, Dentro de estas, retomando un poco el concepto de obligaciones que estamos manejando ahorita, dentro de estas obligaciones que se genera el Estado a la construcción de políticas públicas y seguimiento a estos grupos históricamente excluidos, México no solo tiene que rendir una evaluación cíclica dentro de sus propias políticas, sino que también tiene una obligación de rendir informes internacionales. Hablamos en las sesiones pasadas que México cumple o ha aterrizado sus programas de políticas públicas con perspectiva de género en favor de las mujeres, ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las ha aterrizado de eh, convenios, tratados internacionales que tiene México con otros países. México, en razón de esta situación, está obligado a rendir informes de acuerdo al avance del cumplimiento de estas convenciones internacionales. México tiene un compromiso con la CEDAW y con Belém do Pará. Estos compromisos internacionales, al haber México ratificado estos convenios internacionales, tiene que rendir cada cierto periodo informes de los avances nacionales de cómo México está tratando de cumplir lo que en internacional ya ha firmado. Ajá. Son obligatorios, tienen una jerarquía constitucional, ya que, acuérdense, en nuestro país todas las normativas tienen un mismo nivel y están sustentadas sobre la dignidad humana. Entonces, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales que México ratifica tienen carácter institucional y exige demostrar avances reales y no solo normativos. México debe de presentar informes periódicos, donde describa las leyes, las políticas y los programas que ha ido avanzando desde que firmó y ratificó estos convenios, reporta avances y retos en la ejecución de estas políticas y responde
a recomendaciones previas. Siempre que el Estado mexicano presenta un informe, por ejemplo, ante la CEDAW sobre los avances del periodo 2016-2026, por decir algo, la CEDAW, el Instituto General de la CEDAW, conformado por otros países, responde a recomendaciones de cómo podría mejorar la situación de violencia, la situación de la implementación de las políticas en nuestro país. Estos informes son elaborados obviamente por el Estado mexicano y se integran de información de distintas dependencias que van estructurando el avance de las políticas. ¿Sí, Selene? Perdón, tengo una duda, maestro. Sí. México informa a esos organismos y mi duda es la siguiente. ¿Informará realmente en relación a las políticas públicas que tienen que ver? Por ejemplo, he estado viendo recientemente que en nuestro país, en diversos estados, particularmente los estados del sur, todavía se sigue celebrando matrimonio entre, o sea, matrimonios de niñas prácticamente, son ni adolescentes, niñas. Hoy vi una nota de una niña de Chiapas de 10 años que estaba luchando entre la vida y la muerte porque dio a luz, pero Ay, sí, a sí vi esa eso. edad. Entonces, esa es la pregunta. ¿Realmente sí se están manejando datos reales? Porque aún y cuando la Corte dice está prohibido el matrimonio entre menores, sí hemos visto y se ha visto, y eso porque las redes sociales lo dejan así, lo sueltan, porque si no creo que eso se ocultaría más. Pero Claro. aparte creo que el Estado todavía ha estado un poco lejos. Argumentaban en una, yo escuché también en otro estado, no sé si ahí mismo en Chiapas o en Oaxaca, que argumentaban en un lugar que porque ellos se manejan bajo los sistemas normativos, pero también hay que recordar que dentro del artículo 2 constitucional dice que Sí, siempre y cuando no atenten contra el derecho humano, y ahí claro, están afectando el derecho humano, el interés superior de la niñez está totalmente afectado. Entonces, completamente. ¿cómo maneja, mi pregunta es, cómo maneja México esa parte en donde niñas, maestros, niñas, yo tengo una hija de 10 años, dije, Dios mío, mi hija a esa edad que estuviese embarazada, imagínese lo complejo que resulta. Entonces, Claro. creo que esa parte, el Estado mexicano todavía le ha faltado, ha quedado mucho a deber, y no sé cómo, si realmente manejan las cifras como son, así de crudas y como la realidad que se vive en nuestros estados. Es cuanto, gracias. Gracias, Selene. Justamente iba hacia esa parte y aprovecho el comentario de Selene para preguntarles, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen que México reporta en estos informes a la CEDAW, en estos informes a Belém do Pará? ¿Creen que, por Yo ejemplo, creo vuelvo a esta imagen antes de escuchar a Abril, que me parece como bien, bien importante? Uno de los elementos que me parecería como a destacar este tipo de cosas, ¿no? Medir cobertura y no solo impacto. Invisibilizar violencias institucionales. Sí, Selene, digo, perdón, Abril, ¿ibas a participar? No, que hablan precisamente de cifras que muchas veces están maquilladas, porque aparte no hablan estudios de casos, sino nada más la cifra donde se redujo en un 30%, pero no en nada más en determinadas zonas. Entonces es una verdad a medias, porque no hablan acerca de de una verdad general. O sea, no en donde hay mayor impacto. Claro, si nos vamos en, no sé, Monterrey, por ejemplo, van a decir, es que casi no hay casos de esos. Nunca, lo hemos reducido hasta un 2%, sí, pero estamos hablando de en metrópolis, ya cuando te vas a las zonas rurales en donde son los pueblos indígenas, donde están esta parte de usos y costumbres, pues obviamente las cifras son diferentes. Yo creo que sí están muy maquilladas y están seleccionadas para que suenen bonito. Bien, Ahora sí que son sus datos. claro, muy, 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 muy fea esta parte. Gracias, Abril. Dice Elsa, son cifras a conveniencia, dice Claudia. Buenas noches, por ejemplo, en las escuelas de la comunidad no reportan y hace poco cerraron una primaria por abuso a menores y no salieron las noticias ni pasó nada.
Claro, o sea, el principal, no debería serlo así, pero tristemente el principal problema es que son informes elaborados por el propio Estado. Y justamente como decían Dulce Selena y Dulce Abril, son sus datos, ¿no? O sea, el Estado mexicano presenta a nivel internacional, pues tal vez, ejemplo, volvemos a lo de mostrar cifras, no el impacto, no, pues que se atendieron en este año 500,000 mujeres, ¿no? Y resulta que en México hubo más de 1 millón de denuncias, ¿no? Por decir un dato, ¿no? Y entonces las cifras que se presentan son los avances, pero realmente los obstáculos, los retos, las cosas que siguen sucediendo no se presentan. El Estado mexicano no aborda todas estas partes que ignora. Y algo que surge como una respuesta a estos informes oficiales, no sé si han escuchado ustedes llamar de los informes sombra. ¿Alguna vez habían escuchado sobre los informes sombra? Dice, cuando esas cifras no son del Estado, se dedican a atacar a las instalaciones independientes. Dice Abril no, dice Irlanda no. ¿Alguien había escuchado anteriormente sobre los informes sombra? ¿No? Así solo por decirlo y por lo que estamos platicando, ¿qué sería un informe sombra o qué se les ocurre que es un informe sombra? Sí, ay, ¿quién era, perdón? Leslie, ¿abriste tu micro? Ah, no, no. Dice Claudia, no. Profe, bueno, aquí en la policía, cuando estaba en antisecuestros, Sí. nos íbamos mucho la cifra negra, que eran todos los casos que no eran denunciados. O sea, no podía, la fiscalía no podía dar una cifra real porque las denuncias solamente son un 15-20% de secuestros reales a lo que es realmente lo que está sucediendo en la comunidad. Solamente es un porcentaje mínimo que llegan a denunciar y aquí lo Claro. manejaban similar como pues, cifras negras, ¿no? Que no eran Ok. casos que Muy bien, gracias, Irlanda. Dice Leslie, reportes falsos o maquillados. ¿Y Selene? Son aquellos documentos, aquellas información real Ujú. que presentan algunas asociaciones precisamente que dicen, a ver, no he estado. Escuchaba hace, a final de año, no, ¿cómo se llama la asociación encargada de precisamente que tiene que ver con secuestros? Decía, el Ujú. gobierno federal ha estado informando en la disminución de secuestros a nivel nacional. Me decía, pero no, nosotros tenemos la información real del número o el porcentaje de secuestros a nivel nacional, cuáles son los estados donde hay mayor incidencia de secuestros y obviamente algunos estados que tenían porcentaje bajo han subido. Entonces, son aquellas organizaciones que manejan o que están como monitoreando la información e incluso ellos también tienen, toman en cuenta aquellas, por ejemplo, personas que han sido secuestradas y que no presentan denuncias, porque obviamente para el gobierno, el Estado, las instituciones, es que no me la denunciaron y obviamente eso no existe, pero eso no implica Claro. que no exista, porque al final de cuentas se dio el secuestro, se dio el homicidio, se dio el feminicidio. Entonces, son números crudos, números reales, que son los que manejan asociaciones de todas las asociaciones habidas y por haber, y que obviamente contradicen los números que tiene el Estado en sus instituciones sobre los datos maquillados, sobre los datos que ellos manejan. Es cuanto. Gracias, Selene. Muy bien. Por ahí Abril también ya nos dio el concepto. Efectivamente, un informe sombra va a la par o a la sombra de lo que da el reporte oficial, ¿no? ¿Quiénes construyen los informes sombra? Y es algo, podría decirse, muy, muy nuevo y que es bien interesante, o sea, porque una forma de distribuir los informes sombra, aparte de que las organizaciones civiles, o la sociedad civil que construye estos informes sombra, hace llegar a las propias instituciones internacionales, así como que llega el reporte de México
y la asociación civil, no sé, por decir algo, Mujeres Unidas contra la Violencia, presenta el informe sombra también y se lo manda a la órgano internacional y decir, mira, ¿sabes qué? El Estado te presentó esto, pero nosotros en realidad, las personas que sufrimos la violencia, tenemos estos datos. Y entonces compáralos y date cuenta de que el Estado no te está presentando la realidad de la sociedad, la realidad de la violencia, la realidad de la situación en específico. Un informe sombra justamente está elaborado por organizaciones de la sociedad civil para complementar la información que el Estado presenta al Comité Supervisor de la Convención, proporcionando una perspectiva independiente sobre el cumplimiento de los derechos de las personas. Bueno, en este le puse discapacidad, pero puede ser discapacidad, puede ser violencia, puede ser etcétera, ¿no? ¿Por qué existen? Bueno, el Estado puede presentar informes muy optimistas, ¿no? Justamente ustedes lo mencionaban, ¿no? Pueden invisibilizar fallas estructurales, pueden minimizar violencias persistentes, reportan leyes sin evaluar su impacto real. Y entonces los informes sombra aportan y evidencian una brecha clara que hemos platicado aquí en las sesiones entre la ley y la realidad. Presentan casos emblemáticos que el Estado tal vez en sus informes no presenta, ¿no? Hay un ejemplo muy claro ahorita lo que está pasando con el caso que nos mencionó Dulce Selene, que yo también vi en la mañana la nota, que decía que, o sea, la nota tal cual en Facebook me salió, niña de 10 años se debate entre la vida y la muerte después de un parto, no sé si prematuro o algo así. Y es como, o sea, es increíble y es irreal ver esas noticias y que esas noticias no van a llegar a estos informes oficiales. Y lo que mencionó también la compañera Claudia, ¿no? O sea, que cerraron una primaria en una comunidad por casos de abuso a menores. Claro que no van a llegar a los reportes oficiales, ¿no? Y entonces, estos casos emblemáticos, estas situaciones específicas que se invisibilizan, llegan de la mano con los informes sombra. Todas las violencias institucionales que el Estado obviamente oculta, la falta de presupuesto, el incumplimiento de las recomendaciones, todos estos informes sombra son fundamentales para una evaluación internacional, para presión política y conocimiento de la sociedad en general de qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y pues la exigencia de cambios estructurales, ¿no? Yo aquí, bueno, no les traigo como tal documentos de informe sombra, pero pueden buscar y salen cada año, ¿no? O sea, México presenta su informe, ya creo que son por cada 4 años, si no me equivoco, el de la CEDAW, cada 4 años que México presenta su avance, varias instituciones, organizaciones civiles, principalmente feministas, generan sus informes sombra, ¿no? Pueden encontrar los PDFs en internet abiertamente o incluso también hacen presentaciones en línea, ¿no? Pueden encontrar los videos en YouTube en lo que presentan, hacen ponencias, hacen presentaciones de esos informes sombra. Por ejemplo, aquí podemos encontrar, aquí nomás tomé capturas de algunos que encontré en, en YouTube de diferentes épocas. Por ejemplo, aquí podemos encontrar, dice, hace 10 años, mujeres indígenas de Ecuador construyendo el informe sombra al comité de CEDAW. Ajá. Por ejemplo, acá, hace 4 semanas, las vicisitudes del 10º informe de México ante la CEDAW y teníamos aquí a una doctora hablando justamente de la situación. Otro ejemplo que les traigo por aquí, bueno, hace 2 años, presentación del informe Sombra 2022 y lo presentaba eh, una plataforma de violencia cero, ¿no? Este es de España, miren, si no me equivoco. Entonces, podemos darnos cuenta de que no solo en México surgen los informes sombra, ¿no? Vimos Ecuador, vimos España y el otro era de México, y podemos encontrar nuestra situación, ¿no? Que es la realidad de cómo las políticas públicas están aterrizando, están funcionando y cómo los estados mismos invisibilizan sus fallas. Y eso es algo muy triste, ¿no? Porque justamente al principio de la clase, de la materia, hablábamos de esto, ¿no? Y esta frase, bueno, yo siempre la pongo aquí, casi al final de la materia, que es, la inclusión no se decreta, se construye desde las políticas, las prácticas y las personas. O sea, no va a ser suficiente y nunca será suficiente que una ley esté perfectamente construida, porque nos damos cuenta de que la sociedad sigue cayendo en sistemas de corrupción, sigue cayendo en sistemas de violencia y todas estructuras, aunque la estructura jurídica esté perfectamente armada, pues nos vamos a encontrar con estas situaciones, ¿no?
lo social, lo político, lo económico y lo cultural van a influir constantemente en esta transversalización. Por aquí traigo un video que siempre me gusta ponerlo, que es como una forma muy sencilla y muy didáctica como de explicar la transversalización del género en las políticas públicas. En un segundo. Mm, Este es un video de Argentina. Hola, nos volvemos a encontrar. Hoy vamos a tocar un punto muy importante de la ley Micaela, un punto que tiene que ver con todas las personas que están viendo este video. Vamos a hablar de qué manera nos pensamos como trabajadoras y trabajadores del Estado. Todos los espacios, instituciones u organismos en los cuales ustedes desarrollan sus actividades forman parte del Estado. Hagamos el ejercicio de pensar al Estado como una gran casa. El Estado no siempre fue igual. Aunque muchas mujeres participaron en la formación y organización del Estado Nacional, durante largos años no tuvieron los mismos derechos que los varones. Por ejemplo, no podían votar, no podían disponer de su dinero si estaban casadas, tampoco tenían derechos plenos sobre sus hijos. Con el tiempo, y gracias a la lucha, las mujeres alcanzaron la ciudadanía y la igualdad de derechos. Sin embargo, la supremacía de los varones se mantuvo. Al principio, las problemáticas de género se tomaron como exclusivas de las mujeres. En este marco, se designaron áreas específicas dentro del Estado y se diseñaron políticas que hicieron un gran trabajo en materia de igualdad. Sin embargo, estas áreas de las mujeres se mantuvieron aisladas de otras cuestiones del Estado. Transversalizar la perspectiva de género significa incorporar esta perspectiva a todos los niveles y organismos del Estado y a todas las instancias y decisiones que se tomen de forma cotidiana para garantizar la igualdad entre mujeres, personas LGTBI+, y varones. Solo de esta manera podremos lograr una sociedad con igualdad sostenible y a largo plazo. Como trabajadoras y trabajadores del Estado, contamos con distintas herramientas cuyo uso nos permite incorporar la perspectiva de género en nuestro trabajo. Vamos a pensar esas herramientas a través de un ejemplo. Cuando hubo que planificar el ingreso familiar de emergencia, fue clave saber que el 98% de los hogares monoparentales de menores ingresos están a cargo de una mujer. Las estadísticas desagregadas por género son fundamentales para elaborar diagnósticos sobre nuestra sociedad y tomar decisiones más justas. A la luz de ese dato, se decidió que en los casos en los que distintos miembros de un grupo familiar solicitaran el IFE, la prioridad de cobro sería de la mujer. Es decir, desde el Estado se diseñó una estrategia distributiva en la que el género cumplió un rol fundamental. En esta toma de decisiones se estableció el objetivo de reducir la desigualdad. Esto es un ejemplo de la planificación con perspectiva de género. Los presupuestos con enfoque de género son otra herramienta fundamental de la perspectiva de género. Implican examinar las asignaciones de recursos según el impacto que tienen sobre las vidas de las mujeres, las personas LGTBI+, y los varones, con el fin de disminuir la desigualdad de género y lograr una distribución más justa. Toda política pública tiene que acompañarse con otra herramienta clave, la evaluación con enfoque de género. Esta nos permite ver y comprender el impacto real de lo implementado en cada caso. Sumar la perspectiva de género a las herramientas de trabajo nos lleva a hacer análisis más profundos y a descubrir problemáticas donde antes no las veíamos. La transversalización de la perspectiva de género nos permite ver, bajo otra luz, todos los problemas sobre los que trabajamos en cada área y nos abre el camino para llegar a ser una sociedad más igualitaria. La perspectiva de género está al alcance de nuestras manos. Usémosla.
Bueno, y entonces ya para ir terminando, pues justamente yo volvería a esta imagen de, bueno, la inclusión y no se decreta, se construye desde las políticas, las personas y las prácticas, ¿no? Y bueno, yo ya les dejaría como reflexiones finales un par de preguntas que eh, podemos reflexionar, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra mirada cuando analizamos una política, una ley, una normativa, un protocolo desde la inclusión, la perspectiva de género y los derechos humanos? ¿Dónde creemos que suelen aparecer las mayores brechas o áreas de oportunidad dentro del ciclo de una política? Desde que la construimos e identificamos el problema, desde la que la ponemos en la acción, desde que evaluamos a quién apoyó y a quién no apoyó, qué actores, qué partes, qué sociedades, qué grupos deberían incorporarse en la construcción de políticas si no lo están, y pues también qué tan factible es aplicar una perspectiva de género interseccional en cada una de las etapas de los ciclos de las políticas, ¿no? Porque bueno, justamente todo esto que hemos estado platicando, todas estas realidades jurídicas que se encuentran ahí, chocadas contra las realidades sociales que hemos platicado aquí, pues nos dan como este choque de lo que venimos platicando ahorita, ¿no? Los informes reales contra los informes sombra, lo que nos dice la ley con lo que realmente está pasando y hemos podido platicar aquí en todas estas sesiones, ¿no? Sin embargo, no dejar de lado que el hecho de que existan políticas públicas ya con perspectiva de género y que algunas se estén construyendo desde la obligatoriedad, nos dice y que nos da como esperanza de que toda política pública es una oportunidad para realmente transformar la realidad. ¿M? Entonces, bueno, yo me quedaría hasta aquí. No sé si tengan algún comentario, alguna reflexión final. Y pues ya sería el final de esta materia. Y bueno, si todo sale bien, las encontraría en una materia más, que es la materia que más me gusta, que es masculinidades. Entonces, bueno, esperemos las pueda ver más adelante. Pero bueno, algún comentario, reflexión, despedida, no sé. ¿Todo bien? ¿Sí, Selene? Bien, pues primero agradecerle la disponibilidad que siempre que ha tenido con nosotros, y la claridad con la que nos expone los temas en su materia. Y particularmente en perdón, en esta materia sí me quedo con esa insatisfacción por parte del Estado mexicano Claro, en relación a esas políticas públicas, porque no se han implementado verdaderas políticas públicas, o por lo menos si existe inicialmente esa intención, eh, las mismas instituciones, decía usted, que toda política pública es una oportunidad para transformar, no, en la anterior, que incluía incluso las personas. Nosotras como servidores y servidores públicos, en ocasiones o por lo menos cuando se pretende que hay algún programa o alguna política pública, sí, siempre se va a qué me va a generar, si de aquí puedo sacar algún beneficio. A lo mejor va orientada a un buen fin, a un buen camino, pero siempre se va desviando porque se quieren obtener beneficios y el beneficio siempre va a ser el recurso o obtener algunos otros medios que puedan, por ejemplo, hablábamos de los programas, muchos de esos programas, pues pareciera que no son tan malos, pero los están encaminando mal y no llegan a claro. quienes tienen que ir. El, el destino o el beneficio que se pretende no es el que se da. Entonces, creo que se Claro, deben de mejorar esas políticas públicas, de cuidar que esas políticas públicas vayan realmente encaminadas a beneficiar para quienes van dirigidas y no tengan que estar moviéndolas a beneficio de algunos cuantos. Es cuanto, felicidades y fue un gusto tenerlo. Hasta luego. gracias, Elena. Muchas gracias también por todas tus participaciones. Bueno, si no hay ningún otro comentario, por aquí Yo sí, sí, Irlanda, adelante. profe. De verdad, muchas gracias. Yo desconocía totalmente el tema. No sabía que existía un área de políticas públicas. Es
De verdad, un placer escucharlo. Es una persona con demasiado conocimiento y con la capacidad para poder eh, transmitir ese conocimiento y toda la educación para nosotros. Ese es muy personal. En verdad, son muchas cosas que he aprendido con usted. Le agradezco mucho la paciencia y como dice Selene, toda la disponibilidad. Yo complacida, de verdad, qué bueno que lo vamos a tener una vez más. Eso me Gracias. hace muy feliz y muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias. Gracias, Irlanda. Muchas gracias por sus palabras. Igual también a Elsa, que también participó por ahí en el comentario. Muchas gracias, Elsa, por tus palabras. Y pues nada, entonces, descansen, felices vacaciones. Esperemos vernos por aquí para la última materia que les podría dar, que es masculinidades. Y pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Bye.